Y a pesar de no contar con más de 26 años, 3 hijos del gobernador del Departamento Central, Blas Lanzoni, fueron nombrados como asesores en la Cámara de Diputados con altos salarios. Patricia Ginzo con los detalles. Y Red Guaraní conversó con el político liberal, quien no negó haber recomendado a sus hijos y justificó el hecho asegurando que eran otros tiempos. Con la publicación de las nóminas de funcionarios públicos con sus respectivos salarios, se puso en evidencia la instalación de verdaderos clanes familiares trabajando para el Estado y en numerosos casos con dudosa preparación para ocupar ciertos cargos. El exdiputado, hoy gobernador de Central, Blas Lanzoni, tiene 3 hijos nombrados como asesores en la Cámara Baja sin superar los 25 años de edad. 26 años, 25, son profesionales. Y son todos universitarios, así que no sé cuál sería. ¿Están preparados para ocupar sí, el cargo? ojalá que se llame concurso y puedan concursar, ojalá. ¿Tu hijo pasaría la Por supuesto. Lucas David cobra 7.071.600 guaraníes. Mayra Alejandra gana un total 7.298.400 guaraníes y Yara Elizabeth Lanzoni recibe mensualmente 6.098.400 guaraníes, además de cobrar otros beneficios. Si bien al principio intentó justificar el nombramiento de sus hijos, el político liberal no pudo negar haber recomendado su ingreso como funcionarios de la Cámara Baja. Yo soy gobernadora, yo no estoy en la Cámara de Diputados. Pero cuando estuvo usted en diputados también. Y sí, pero bueno, eran otros momentos diferentes. Este sería apenas uno de varios casos en los cuales parlamentarios lograron la contratación o nombramiento de parientes en la función pública gracias a su influencia política.